Bueno, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy y vamos a seguir viendo, entonces vamos a analizar el artículo 18 que contiene los elementos materiales o reales de un contrato individual de trabajo, que son el pago del salario y la prestación del servicio, contenidas precisamente en el artículo 18 del Código de Trabajo. Luego vamos a hablar de la relación de trabajo. Este artículo es sumamente interesante, es interesante. ¿Qué pasa si nosotros nunca firmamos contrato de trabajo? ¿Existe o no existe relación laboral? Claro que existe relación laboral. ¿Sí? ¿Qué pasa si verdaderamente nosotros decimos, qué hacemos nosotros para decir de conformidad con la ley que sí existe ese contrato y nunca lo vimos, nunca lo firmamos? Entonces, el artículo 19 nos va a decir cómo se da la existencia y la perfección del mismo. Pero también nos habla el artículo 19 de aquellas circunstancias que se dan, que muchas veces, por ejemplo, Génesis, Gabriela es el ser patrono y Estuardo Meneses es el trabajador. Firmaron su contrato de trabajo, pero nunca se inició la relación laboral. La ley dice ahí que si las causas son imputables al patrono Génesis, entonces dice que Estuardo tiene el derecho de demandarla por daños y perjuicios, solo que lo tiene que hacer en base a los principios del derecho civil, pero en un juzgado de trabajo y previsión social. Eso es lo que dice en concreto este artículo. Lo vamos a leer. Artículo 19 del Código de Trabajo. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral. Vea lo que dice esta norma tan importante. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral. Vean, no necesariamente que esté en físico, no tiene que estar en físico. Con que iniciemos la relación laboral es más que suficiente. Pues el hecho mismo, ¿y qué es la relación laboral? Es el hecho mismo, la prestación del servicio, la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que se inicie la relación laboral, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al incumplido a pagar daños y perjuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o ejecución de la obra que se realice conforme a las características que especifique el artículo precedente debe realizarse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos, debe regirse, por los principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación laboral. Ese también es una segunda forma que se da como una causa o una característica muy esencial del contrato de trabajo. Se firmó, sabemos de que si no ha iniciado la relación laboral, tienen de ser principios del derecho civil, pero dice, el patrono puede consentir que se apliquen leyes y principios de trabajo. En el artículo 33, el artículo 33 lo que está hablando es de que cuando usted sea contratado, vamos a hablar aquí de Estuardo ha sido contratado y en el contrato de trabajo dice que Estuardo va a ejecutar sus labores en la capital, en la metrópoli de Guatemala, ¿sí? Y resulta que Génesis Patrono el día de mañana va a aperturar una nueva agencia de su negocio en Fraijanes, aperturar un centro comercial. Estuardo es su mejor trabajador y le dice, Estuardo, te me vas para allá porque sé que da la talla para poderlo hacer. Lo que dice este artículo es de que si entre la casa donde vive Estuardo y el lugar de trabajo hay más de 15 kilómetros, Génesis tiene la obligación de pagarle sus pasajes. Vea lo que dice. Si se contrata a un trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto en el que vive habitualmente dicho trabajador en el momento
de celebrarse el contrato de trabajo debe observar las reglas siguientes. Siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrón no debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso demande. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizar los trabajos, el patrón únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato, ¿sí? Y ahí pues hay otras circunstancias. Pero miren, ¿cuándo se considera iniciada la relación laboral? Cuando Estuardo va a ejecutar un trabajo más allá de los 15 kilómetros. En los casos que contemple este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Eso es lo que dice este artículo. Entonces, ese es un caso excepcional en qué momento se inicia la relación laboral. La capacidad, pues ya hemos hablado que son 15 años de conformidad con el convenio 138 de la OIT, y también hemos hablado que usted puede firmar su contrato de trabajo, usted puede percibir sus honorarios. Eso lo dice muy clarito el artículo 31 y sus reformas contenidas en el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo Ministerial 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138, que se refiere a la edad mínima en admisión. Y pues ahí están los artículos que les indico. En el Código Civil vamos a encontrar la capacidad relativa de los menores, que ya en materia laboral sabemos que diría, los mayores de 15 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir su retribución convenida. También lo dice una norma del derecho privado. Y el 280 lo que nos señala es que dice que en todos los casos que la Inspección General de Trabajo, en todos los casos que existan intereses de menores de edad, precisamente debe tenerse como parte a la Inspección General de Trabajo. Cualquier juzgado o cualquier tribunal que conozca un conflicto individual o colectivo de carácter jurídico debe tener como tercero a la Inspección General de Trabajo cuando existan menores de edad de 15 años. Bueno, este acuerdo ministerial, este es importantísimo, ¿eh? Usted todavía es estudiante, pues algunos son trabajadores, pero si no, pues si usted pregunta el mismo, mira, alguien le pregunta, le dice, mira, necesito hacer un contrato de trabajo. Antes había una librería y ellos iban a comprar uno y lo llenaba. Eso ya es parte de la historia, ¿eh? El acuerdo ministerial 324-2019 ya derogó algunas leyes y es el instructivo para la presentación y registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo. Y bueno, el primero dice ámbito de aplicación. El presente instructivo tiene como fin la implementación de un sistema automatizado para la presentación y registro electrónico de los contratos individuales de trabajo. Por supuesto, la obligación que tiene el patrón es hacerlo llegar a la Dirección General de Trabajo. Luego, en el artículo número 2, ¿quiénes son los órganos responsables? Bueno, dice que son el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo. Obligatoriedad. Esto nos va a cambiar totalmente. ¿Quién nos quisiera apoyar a eso? ¿Quién nos quisiera apoyar? Solo permíteme. José, leamos el artículo 3. Muy bien, licenciado. Obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Dirección General del Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, se abstendrá a recibir contratos individuales de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel, en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación de forma digital de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. La Dirección de Sistema de Información DISI deberá tomar las consideraciones pertinentes para la digitalización de los contratos individuales de trabajo.
Bueno, vean pues, ya esto ya es una obligación. Ya a partir del 2019, todos los registros de los contratos será a través del portal de la página web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero bueno, dice que van a haber modalidades, van a haber modalidades. Está la modalidad del contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física y está el otro que es en forma totalmente digital de sistema a sistema. Veamos qué dice el artículo 4. Proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un contrato individual de trabajo deberá hacerlo a través del portal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiendo registrar, consignar los datos, adjuntar los documentos solicitados, ¿sí? Luego de obtener el acceso al registro electrónico de contratos, todo empleador debe ser utilizado por las modalidades siguientes. Veamos estas dos modalidades. Vamos, ¿estás por ahí, Génesis, Gabriel? Sí, licenciado, buenas tardes. Bien. ¿Puedes leerme el A y el B? Sí. A. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de subir al sistema una copia escaneada del contrato individual de trabajo firmado por las partes en formato documento portátil, PDF por sus siglas en inglés. Y B, contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. En todos aquellos casos en que el empleador y trabajador convengan de común acuerdo, podrán suscribir y formar el contrato respectivo en forma digital. Para ello, el empleador podrá suscribir el contrato individual de trabajo en su propio sistema interno, ya que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información, brindará un token de acceso al sistema electrónico de contratos individuales de trabajo para facilitar la recepción y registro de los mismos. Para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada y, además, con los sistemas y programas adecuados para brindar la mayor certeza jurídica posible, adecuándose en lo que fuere aplicable a lo que para el efecto establece la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala. En ambos casos, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, enviará inmediatamente una constancia en la que indicará que el contrato ha sido recibido, por lo que en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el empleador deberá ingresar al portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde encontrará el contrato individual de trabajo debidamente registrado. Tanto la constancia de recepción y registro de contrato llevará un código de barras de respuesta rápida para darle certeza y seguridad al documento. Bueno, vean pues, entonces ya tenemos los dos sistemas. Es totalmente digital todo, ¿eh? El primer sistema puede ser firmado a las partes en forma física, pero dice que va a tener la obligación el patrono de trasladarlo precisamente al formato PDF. ¿Por qué? Porque lo tiene que enviar en forma digital. Y la otra, pues ya es donde se firma totalmente digital. Claro, para eso, cuando usted asesore a un patrono, tiene que leer la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto 47-2008 del Congreso de la República. Inclusive ya ahí pues ya le hablan de que le van a dar el código de barras, ¿sí? Calificación. Vamos a ver, ¿quién más podemos leer ahí? Hilary. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Calificación. El Departamento de Registro Laboral se encuentra legalmente facultado para realizar la clasificación de los contratos individuales de trabajo, velando únicamente porque dichos contratos cumplan los requisitos esenciales y que los mismos se ajusten a las leyes de trabajo y previsión social. En caso de que el Departamento del Registro Laboral determine la infracción a las leyes laborales o la omisión de requisitos legales constitutivos de faltas laborales, registrará el contrato individual de trabajo, dando aviso a la Inspección General de Trabajo,
con las observaciones pertinentes acerca de la posible infracción u omisión, para los efectos que en derecho corresponden. Miren qué interesante ustedes. Si nosotros estamos cambiando las condiciones del trabajo en un contrato individual de trabajo y el departamento de registro laboral lo determina, lo establece, pues va a avisar al delegado departamental para que nos sancione a través de una falta de trabajo y nos imponga una multa de las contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Veamos hoy el artículo número 6. ¿Estás por ahí, Stephanie y Yadira? Hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 6, por favor. Sí, artículo 6. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social asignará al personal administrativo que sea necesario a cargo del Departamento de Registro Laboral como dependencia de la Dirección General de Trabajo para la implementación y el correcto funcionamiento del registro electrónico de contratos individuales de trabajo, realizando las transferencias que sean necesarias o el traslado presupuestario para los efectos del debido cumplimiento del presente acuerdo. Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, a través de la Dirección del Sistema de Información, DI-TSI, deberá tomar a la implementación del sistema. Bueno, voy a retornar al artículo número 4. Fíjese que en el artículo número 4 dice, usted elabora el contrato de trabajo. Bueno, primero, si usted no cumple, está violentando derechos de la clase trabajadora, van a informar a la inspección, al delegado departamental de Inspección General de Trabajo y lo van a sancionar. Pero también lo interesante es que dice que nos van a dar constancia. Cuando nosotros, los asesores, personal, recursos humanos, envíe esos contratos a la Dirección General de Trabajo, específicamente al Departamento de Registro Laboral, nos van a dar una constancia. Cuando ellos ya lo aprueben y lo registren, nos dan otra constancia. Eso es lo que nos va a servir a nosotros para indicar que ya cumplimos con esta disposición legal. Luego, tenemos un tema muy valioso, que es la Ley de Fomento del Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. ¿Sí? Fíjense que esto es interesante porque es una ley muy específica, una ley muy específica, ¿sí? Vamos a ver, ¿estás por ahí, Estuardo Meneses? Buenas tardes, Lick. Dios lo bendiga. Sí, aquí estoy. Gracias. Vemos el artículo número 1 de esta ley. Artículo 1, ámbito y objeto. Esta ley se aplicará a todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional, contratados en el país, en buques de propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales que sea propiedad o administrado por una persona individual o jurídica extranjera, y tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca, aplicable en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Para los efectos de la presente ley se entenderá por a. Agencia de contratación o colocación. Toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente de mar por cuenta de los armadores o en colocarla al servicio de los armadores. B. Empleador. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador, a casco desnudo o el capitán, según sea el caso. Gente de mar. Es toda persona que está empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Bueno, vean, pues ya vimos cuál es el ámbito de esta ley. Y miren, 3 grandes instituciones que tiene. Agencias de contratación o colocación de personal. La regla general es que Guatemala
y la Organización Internacional del Trabajo tienen prohibido que existan agencias de contratación o colocación de personal. Eso es prohibido, ¿eh? El único caso que permite la ley es exactamente en esta ley, que es la Ley para el Fomento del Trabajo del Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Miren, da una definición de lo que es patrón. Va a cambiar totalmente a la regla general que nosotros tenemos, lo que es patrón, en el artículo 2. No, también tenemos en el artículo 3, que es un trabajador. Aquí esta ley le denomina agente de mar. Miren qué conceptos totalmente diferentes. Pero algo extraordinario es que, regla general, prohibidos en el mundo las agencias de contratación o colocación, o por lo menos en Guatemala, y lo que dicen los convenios de la OIT. Sin embargo, en este tipo de trabajo sí se permite. ¿Quiénes son las autoridades competentes para velar por el cumplimiento de esta ley? Que es el decreto número 10/2022 del Congreso de la República. Está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, está el Ministerio de la Defensa Nacional y está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exclusiones a quienes no se le considera gente de mar, o sea, trabajadores del mar y las vías navegables. No están sujetas a la presente ley las siguientes personas: los trabajadores de pesca artesanal o familiar, las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval, de guerra, y las unidades navales auxiliares, así como labores de seguridad estatal interna, nacional e internacional, incluyendo naves auxiliares de apoyo, las cuales salirán por su ley específica. Ellos no se les considera gente de mar. Tampoco las personas que trabajen en lanchas, buques o barcos deportivos o recreativos. Tampoco se les va a considerar trabajadores de gente de mar. La tutela administrativa, esta es interesante. La obligación que tiene el Ministerio de Trabajo de velar por el cumplimiento de esta disposición legal. Vamos a molestar por ahí a alguien más. ¿Estarás por ahí, Wagner? Sí, licenciado. Va. Mírame el artículo número 7, por favor. Artículo 7, tutela administrativa. En materia de los contratos de trabajo en el mar, se aplicarán las siguientes medidas de protección. A. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca que laboren bajo este régimen laboral. Para lograr la efectiva tutela, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordinará esfuerzos constantemente con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Defensa Nacional para que cada uno en su ámbito de competencia coadyuven en esta tutela. Inciso B. En aquellos casos que, ante el incumplimiento del empleador, la repatriación se realice a costa del Estado de Guatemala, este repetirá contra el empleador o la agencia de contratación o colocación para el cobro de la suma efectivamente pagada, más una multa equivalente al 100% de lo pagado. Para el efectivo cobro, podrá el Estado requerir y embargar al representante nacional o accionar en la sede del empleador. Inciso C. Los ministerios de Estado indicados llevarán información estadística que permita establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema, la frecuencia y tipo de enfermedad que hubieran padecido, número de muertes de haberse dado y la causa. Bueno, vean pues, ahora viene el contenido del contrato. Además de todo lo que dicen nuestros contratos individuales de trabajo, que lleva incluido todas las garantías de los convenios internacionales, todas las disposiciones legales que constituyen la legislación laboral guatemalteca, va incluido precisamente cuando nosotros vemos el contrato de trabajo. Pero vean qué interesante. Artículo 8.
Adicional a lo que para el efecto establece el Código de Trabajo, el régimen deberá cumplir con lo siguiente. Este tipo de contrato, dice, deberá ser siempre por escrito. Se hará en idioma español y si se requiere una traducción, será a costa del empleador. El capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrándolo a requerimiento del trabajador o bien para uso de una emergencia. Además, en el inciso C dice, además de los requerimientos de todo contrato individual de trabajo, debe incluir los siguientes 3 puntos. ¿Cuáles son? Imagínense en el propio contrato de trabajo. Vamos a incluir los gastos, el detalle sobre los costos y procedimientos para la repatriación del trabajador guatemalteco. Indicación de las personas a contactar en caso de emergencia. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que requiera para la transferencia monetaria y la relación existente. Miren, adicional a todo lo que dice un contrato de trabajo, debemos de incorporar estos 3 incisos y tener en consideración los otros incisos. Ahora, la certificación, vean pues. Como estas agencias de colocación, estos patronos son de carácter diferente a lo general, pues hay disposiciones. Lo primero que se les va a exigir a las agencias de colocación va a ser el certificado de conformidad laboral. O este no es un certificado médico, no. Este es un certificado que se le va a exigir a quien va a ser el responsable del patrono del trabajador guatemalteco. Artículo número 9. Certificado de conformidad laboral. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo de guatemaltecos en este régimen laboral, la persona que fungirá como responsable, o sea, la agencia de colocación o el patrón, o sea, el empleador, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fíjense que aquí hay 2 seguros importantes. Uno que va a estar en otra norma, pero el seguro que está en esta norma. Miren, va a haber seguro porque es normal. Esta es contratación de aquellos guatemaltecos marinos mercantes que van a trabajar en barcos, ya sea de carga o ya sea de pasajeros. Imagínense que lo dejen a uno por Italia. No, la ley dice que la agencia de colocación o el patrono debe garantizar el retorno del guatemalteco aquí a Guatemala. Si no lo hace, el Estado asume esa responsabilidad de nuestro traslado al lugar donde estemos para Guatemala. Claro, la ley le da la potestad al Estado, pues de que en todo caso así lo haga, puede exigir al patrono o a la agencia de colocación de trabajadores que le pague el 100% de lo invertido para el retorno del guatemalteco y una multa equivalente al 100%. Pero entonces veamos qué requisitos debe cumplir el patrono o la agencia de colocación para que le otorguen ese certificado laboral. Primero, cumplir con la legislación guatemalteca. 2, contratar y mantener un seguro que permita que cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones correspondan. Imagínense ustedes qué maravilla, vamos a tener un seguro que nos va a garantizar el retorno a casa. 2, este seguro nos va a garantizar el pago de nuestras prestaciones laborales e indemnización. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades, ¿sí? Con plenas facultades, para responder citaciones, emplazamientos y requerimientos. Este representante será el único responsable de atender todo requerimiento administrativo judicial. El certificado se otorgará con una vigencia de 5 años. Uno, para evitar demora, lo debe solicitar con 30 días de anticipación al vencimiento. Y la entidad encargada de emitirlo va a tener únicamente 1 mes para poderlo entregar. Seguridad social.
Bueno, ¿qué pasa? No está hablando de que el Seguro Social lo va a cubrir hasta donde esté. No. Que el derecho que tiene el trabajador de la Seguridad Social, y si el Seguro Social no se la puede proporcionar, el patrón no va a quedar obligado a pagar seguros médicos para que lo puedan cubrir y lo puedan asistir en el lugar donde él se encuentra. Artículo 12. Vamos a ver quién más nos ayuda por acá. ¿Quién otro nos quiere apoyar voluntariamente? No quiere voluntariamente. Por favor, Rector, y después la compañera. Vamos. Correcto. Artículo 12. Seguridad social fuera del país. Para garantizar el cumplimiento de los derechos en materia de salud y previsión social, el empleador deberá velar por que la agente de mar tenga cobertura pública o privada a nivel internacional. En caso de que la seguridad social pública no tenga plena cobertura a nivel internacional, el empleador deberá contratar un seguro en el ámbito privado que garantice la protección de estos derechos. Va a ver, pues ya hagamos 2 seguros, y hay otro ahí que es el seguro de desempleo, por 2 meses. Entonces está hablando de la seguridad social. Si no, él está en Costa Rica, en Alemania, donde esté, el patrono tiene la obligación de pagarle un seguro médico para que tenga cobertura en seguridad social. ¿No es lo interesante de este tipo de trabajo? Bueno, este es importantísimo, el artículo 34. Este fue reformado por este decreto, por el decreto 10/2022 del Congreso de la República. Una reforma que hizo, pero categórica en el artículo 34. Van a ver qué interesante este artículo 34. Dice, artículo 14, reforma al Código de Trabajo. Se reforma el artículo 34 del Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. Por favor, compañera, léeme a partir de ese artículo 34. Muy bien, licenciado. Gracias. Para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral deberá de solicitar permiso previo al Ministerio de Trabajo y Prevención Social para la salida del guatemalteco al exterior. ¿Sigo? Sí, por favor. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de inmediación deberán de cumplir los siguientes requisitos. La persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que esté en vigencia él o otros contratos, un mandato con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. B. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que esta ocurra. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda deberá celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Prevención Social con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Solo detenerte. La regla general es que nosotros los contratos normales lo elaboramos y tenemos 15 días para enviarlo a la Inspección General de Trabajo. Este es un caso excepcional, Este depende que el seguro tiene 5 días para poderlo enviar. Continuamos. De ley. Sí, claro. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para el conocimiento y efectos respectivos.
El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador lo relacionado a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá de especificar la forma de alojamiento y forma de condiciones de repatriación del trabajador. Bueno, con eso después ya les puse unos artículos aquí. Ya hemos leído varios artículos, pero para ir en orden en el Código de Trabajo, ya leímos el artículo número 5, ¿sí? Ahora, perdón, 5, sí. El 6 también ya leímos lectura. Me gustaría, ¿quién tiene por ahí su Código de Trabajo? ¿Alguien tiene su Código de Trabajo? Por favor. Perdón, permíteme. Aquí estamos. Léeme el artículo número 7. Sí, claro, licenciado. Artículo 7 del Código de Trabajo. Se prohíbe en zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Bueno, yo se voy a interrumpir. Fíjese que es el derecho positivo, derecho vigente. Positivo muy poco porque la misma universidad es un centro de trabajo. No debe haber venta de bebidas alcohólicas a 3 kilómetros del centro de trabajo. Bueno, ya ustedes se imaginan a qué distancia está la venta de estas bebidas ahí en la universidad. Pero continuemos. Artículo número 8. ¿Y alguien más que nos ayude para ir leyendo uno y uno? Hilary. Ahora vamos a leer uno ahora al Hilary y luego regresamos. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Disculpa. ¿El mío, licenciado? No, el de Mi nombre es Ishkik. Ishkik. Ajá, Ishkik. Ishkik. Ajá. Después nos ayudas tú, Hilary, después Ishkik, y después tengo que darle en vivo por ahí. Un artículo cada uno. Vamos ahorita con el número 8. Hilary. Artículo 8. Es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrios establecidos legalmente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se puede limitar o regular dicha libertad si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o los de la colectividad. Lo que el legislador prevé aquí es algo que un fenómeno que ustedes ven. Muchas veces hay empresas que quieren cobrarle a las personas que venden afuera, por ejemplo, comida. No, señores, ese es un lícito comercio. Fuera del centro de trabajo se puede vender cualquier producto, especialmente comida, que es lo que se vende. Bueno, estamos ahí. Artículo 9. Darling. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quien dirijan o vigilen de forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen en el idioma español, pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Bueno, como esta norma es un poco antigua, quitamos dialecto, ahora saben ustedes que son idiomas, ¿va? O sea, son idiomas los que se hablan, no son dialectos, ¿eh? Lo quitamos. Miren qué interesante. Todas las instituciones que sean en español, y si estamos en una comunidad que se hable un idioma diferente, entonces vamos a tener que dar órdenes e instrucciones en ese idioma. No lo permite que sea de otra forma, ¿sí? Por eso lo importante muchas veces es que se contraten personas que puedan hablar los idiomas de la región. Vamos ahora con ¿quién nos toca? El 10. Sí, licenciado. Artículo 10.
Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorgue la Constitución. El presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de prevención social o con motivo de haberles ejercido o de haber intentado ejercerlos. Bueno, las represalias nosotros hemos visto mucho, pero vamos a pasar al siguiente, al 11. Por favor, Gila. Artículo 11. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Igual exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. ¿Qué artículos toca, Marcia? Ya me perdí. Darling. El 11. El artículo 12. Bueno. Número 12. 12. Son, 12, Darling. sí, artículo 12. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior del trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. El 13, si quieres, es un poco extenso, se lo voy a describir yo. Estamos solo, Iski, ¿me puedes ver de qué se refiere a los extranjeros? El artículo 13 Ajá, que es de los extranjeros, ¿va? habla sobre la obligación de contratar guatemaltecos. Sí, va. Dice, Espérate, me lees 14. El 13 se lo voy a deducir yo. Okay. Lo que dice el 13 es que si yo tengo una empresa, el 90% son guatemaltecos y el 10% extranjero. ¿Sí? Yo en el examen le puedo preguntar cuántos extranjeros. No por el 90, solo es el 10. En presupuesto, en pago de planillas, el 85% debe ser por los guatemaltecos y el 15% de los extranjeros. Claro, ese artículo le señala a usted algunos aspectos donde puede variar por diferentes circunstancias. Habla de 2 incisos. Pero también me interesa algo que dice, si una empresa tiene 5 trabajadores, 4 obligadamente tienen que ser guatemaltecos. Con 5 trabajadores, 4 es la regla general. Y por favor, por los extranjeros tienen que pedir permiso. El artículo pues le habla de situaciones muy especiales. Pero para resumirlo ahí, vamos con el 14. Sí, claro. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y sus disposiciones deben estar sujetas a todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Igualmente, deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contienen este código al caso de los nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios de derecho internacional y a los tratados. Bueno, yo de hecho, el cuarto, considerando un CCF que me garantiza que el derecho individual de trabajo es de carácter público, yo agregaría este artículo número 14, lo agregaría, sería importantísimo. Vamos ahora con el siguiente, el 15. El 15, si de lejos ya estamos hablando de la aplicación de la ley o la interpretación. Vamos a ver qué dice el 15. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes
de derecho común. Fíjese que este lo tenemos que relacionar con el siguiente artículo, con el 17. ¿Por qué? Estamos hablando prácticamente de la aplicación de la ley normal para poderla interpretar primero los principios generales del derecho, luego la equidad, las costumbres y usos locales en segundo lugar, y por último los principios del derecho común. Pero vamos que ese una vez el 17, veamos el 16. ¿Qué dice el 17? Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o prevención social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Pero me gustaría que viéramos el 17 de una vez. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo se deben tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Bueno, vean pues. El 17 pues lo tenemos que ver directamente con el número 15, ¿verdad? Que nos va a ayudar para interpretar la ley. El 17 es claro para interpretar la ley. Pero el 16 también interpreta la ley. Vean qué interesante el 16. Dice que si una norma del derecho al trabajo beneficia, por ejemplo, al trabajador y una norma del derecho civil la perjudica, vamos a aplicar la que beneficia al trabajador, que es la ley de trabajo. 2. Ahí establece claro, preeminencia, ¿a cuál debo yo como juez tomarla en consideración a la hora de aplicar el derecho al ordenamiento jurídico? Le voy a dar valor primero al derecho laboral, después al del derecho común, o sea, el derecho civil. ¿Sí? En ese orden tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Fíjese que hay leyes de previsión social. Estamos hablando de las leyes del ICS, para ser concretos. Y leyes laborales. Dice que entre ellas sí no hay jerarquía hoy. No hay jerarquía. Están al mismo nivel. Pero si es con el Código Civil o con cualquier otra disposición, las de derecho laboral están arriba hoy. No hay pirámide, pero estamos arriba. Debemos de aplicar las del derecho laboral. El artículo 18, pues ya lo vimos de que es el relativo al contrato individual de trabajo. El 19, pues ya lo que leímos de que se perfecciona y se inicia con la relación laboral. El 20, que también creo que ya le habíamos dado lectura. Y si no, pues leamos, por favor, el 20. ¿A quién le toca? A mí, licenciado. 20. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a que se le establece, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que este código crea. Y B, a las consecuencias que el propio contrato se deriven según la buena fe, equidad y uso de las costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamentalmente o permanentemente, salvo que haya un acuerdo expreso entre las partes o que sí lo autorice el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que en parte tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de su ejecución y las retribuciones o a que esté obligado el patrón. Bueno, ya con eso pues vamos a terminar la clase del día de hoy y yo quisiera pedirle dos favores. Pues yo siempre soy de la idea que hay que bendecir al que hace esfuerzo. Yo no sé quién me ayudaría. Primero, quisiera que usted registrara su nombre ahorita aquí en sería acá, en el chat. Por favor, quiero que me agregue su nombre completo. Y no sé quién me haría favor de
de sacarle una foto, no sé cómo es, para que yo tome asistencia el día de hoy. Primero quisiera que comenzáramos a anotar los nombres ahí. Nombre completo y número de carnet. Ahí estamos. De los que están presentes, ¿va? ¿Quién pudiera, después no sé si alguien puede tomarme una foto para que yo pueda tener toda esa asistencia acá, para poder bendecirlos el día del examen? ¿Cómo le pudiéramos hacer? ¿Quién me apoya ahí? Licenciado, ¿no sería mejor si le tomamos mejor una captura de la videollamada para ver quiénes están adentro? Porque creo que en el chat es un poco complicado tomarle fotos a todos. No, pues no tenemos alguna. Lo que pasa es de que aquí yo miro que algunos no tienen su nombre. Yo miro que algunos no usamos el nombre. ¿Qué salida nos dan ahí, jóvenes? ¿Cómo veo para grabar? Licenciado, la otra forma sería de grabar la pantalla de donde está todo el chat de las personas con sus datos. ¿Me puedes ayudar? ¿Perdón? Nick, también se le puede tomar screenshot a los mensajes. Bueno, apóyenme. ¿Qué hacemos? Si gusta, yo me quedo al final de la clase y le tomo screenshot a todos los mensajes y después se lo paso al auxiliar. Va, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos ahí. Este es el primer punto. Pero vean, pues los quiero apoyar, pues el sacrificio siempre debe tener, no premios, sino una bendición, güey, una bendición. Ahora quiero, por favor, tome nota, hoy sí lo quiero con lapicero ahí. No quiero que usted se esté matando con todo el material. Le voy a dar un temario de los temas que quiero que estudie para efectos del examen, ¿sí? El examen saben que es el otro viernes, ¿va? El otro viernes. ¿Estamos listos? Sí, gracias. Va a ser un temario, ¿eh? Yo por ejemplo, no les hice preguntas sobre el salvajismo, nada de la edad primitiva, nada del sistema feudal, porque no quería que se perdieran algunas cosas elementales. Entonces, quiero que para efectos de examen se recuerdan cuando vimos las primeras leyes laborales y vimos un montón de países, Venezuela, vimos República Dominicana, vimos creo que España, estaba Cuba, estaba. Me interesa que me lean esa parte nada más. Luego con el licenciado Alan, por favor, la ficha del Código de Trabajo. El segundo punto, el segundo tema. El otro tema, ¿ven? Se recuerdan que vimos algunos derechos de las mujeres, ¿sí? Y obligaciones de los patronos referente a las mujeres. Entonces, pongámosle como tema ahí, si ustedes quieren, obligaciones del patrono y derechos de las mujeres, ¿sí? Luego, por ejemplo, se recuerdan cuando hablamos de la OIT, hablamos dónde se dio la primera conferencia, qué tratado fue el que le dio vida y que el primer día se llevaron a cabo 6 convenios y también una clasificación que vimos de los convenios, ¿sí? Me interesa, por favor, todo la OIT porque ahí vienen varias preguntas. Los órganos de la OIT. Entonces, pongámosle el tema mejor OIT, ¿sí? OIT. Déjenme ver. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los menores? Hablamos que son de 15 años, hablamos que pueden firmar su contrato de trabajo, hablamos que se le puede reducir su jornada de trabajo, hablamos que no pueden trabajar en actividades nocturnas. Entonces, pongámosles, el tema sería menores de edad. Luego, cuando vimos algunos asuntos del Ministerio de Trabajo, de la Constitución, nosotros ahí vimos definiciones como, por ejemplo, funcionario público, empleado público, servidor público, y vimos también trabajador civil del Estado. Luego también vimos, se recuerda que vimos la Constitución, o sea, la normativa que contiene la Constitución de la OIT. Ahí, pues, únicamente
Hay como 3, 4 artículos subrayados, esos son los que quiero que me analice. De los principios, mire, por favor, los principios ideológicos, si los estudiamos, hablamos, el licenciado Olan los clasifica de una manera diferente. Si usted quiere, póngale ahí principios y características al tema. Hablamos también de las vacaciones, del tema de las vacaciones, ¿eh? Hablamos las denominaciones del derecho del trabajo, otro temario. ¿Sí? Hablamos de la Corte de Constitucionalidad en materia laboral. Hablamos del salario, por favor, ¿sí? Hablamos del salario. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, hablamos usos locales, costumbres, jurisprudencia, la ley, la doctrina. Estudiamos esa parte, ¿ven? Hablamos de las jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo, ¿eh? Luego, déjenme ver. Sí. ¿Se recuerdan que hablamos, yo eso se lo dije, en que no está en el material? Hablamos edad para jubilarse en el ICS, para jubilarse en el Estado. Hablamos de la edad para tener derecho al adulto mayor. Hablamos cuál es el monto máximo que paga el ICS y el monto máximo que paga el Estado, ¿sí? El Estado tiene de algunas, a qué edad nos podemos jubilar, qué requisitos debemos de cumplir, que son 2, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Sí. De hecho, hoy vimos un artículo ahí que, por favor, él lo analiza hoy, el 33. Bueno, ustedes saben, me analizan todo lo que hemos hablado del indubio pro operario, de Mario López Larrabe. Es un pedazo como de media, es una parte como de media página, donde están las leyes más importantes como historia del derecho individual del trabajo. Hablamos, por ejemplo, de los trabajadores del Estado, por favor, de lo que hablamos nada más de ellos, de la Constitución, de la Constitución. Hablamos de la indemnización, tanto del sector público como del privado. Hoy volvemos a hablar del porcentaje de trabajadores extranjeros. Ahí estamos. Hablamos de la mujer también, por favor, el tema de la mujer. ¿Sí? Y hablamos de las 3 constituciones. Ese es el temario que necesito que usted estudie para el próximo viernes, que es el examen, ¿no? Así de que estamos preparados. El examen va exactamente, comienza a las 3:45, que iniciamos la clase. A esa hora va a ser el examen, ¿no? Estamos listos. El mejor de los éxitos y espero en Dios. Nada más, el compañero que me hace el favor de pasarme la asistencia. ¿Será que me la puede llevar impresa el día del examen y me la proporcionas ese día? Ya se nos fue. ¿Quién me va a apoyar con eso? Yo me recuerdo que era un compañero. Buenas tardes, licenciado. Yo podría apoyar en ese sentido. Estoy grabando la llamada. Va, por favor, entonces, Baltasar, me haces favor de dármelo ese día. Mejor si me lo das impreso. Con gusto, licenciado. Va, pues, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, el mejor de los éxitos y pues espero que esta semana que están cargados de exámenes y el día viernes pues sea un 30 de 30. Un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el día del examen. Gracias.